vamos a hacer un triángulo porque realmente para un triángulo realmente no hay un método ni una función directa, ¿vale? Le voy a hacer un triángulo rojo y también tenemos que pensar, tiene 3 lados, ¿de acuerdo? Y tenemos que pensar en lo mismo, o sea, es ir viendo las líneas, cómo quiero hacer esto, cómo quiero hacer aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, al triángulo vamos a darle unas estas iniciales también. Voy a ponerle, por ejemplo, al triángulo, pues vamos a decirle, yo que sé, que empiece desde 30, vean, desde 60, por ejemplo. Un poco manual, así, en plan improvisado, ¿de acuerdo? Y un triángulo tendríamos que pensar lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer un triángulo idéntico, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, pues un triángulo que sea de idénticos lados. Pues lo mismo, tendría que hacer este punto, esa esquina, sería el 60-60, que le acabo de marcar, ¿de acuerdo? Y ahora, igual, quiero desplazar el eje X y mantenerme aquí el eje Y, ¿vale? En esa esquina. Pues 60-60 y por ejemplo pues vamos a hacer el triángulo que tenga un lado de 100 y la Y se mantenga en 60 para que esa recta sea perfecta. Ahora, me interesa bajar, ¿vale? Digo, venga, pues voy a hacer esta línea, ¿vale? Como estoy haciendo lados perfectos, ya sabemos que el eje Y, que era la vertical, va a tener que bajar 100, que es como he dicho que eran los lados de este triángulo, ¿no? En concreto. Pues la primera posición, lógicamente, es decirle, oye, yo quiero que vayas desde esta esquina, ¿vale? El eje X mantenerlo, porque quiero bajar la línea verticalmente hacia abajo, por lo cual el único eje que hay que mover en este caso es el eje Y, ¿vale? Que sería 100, para que bajara. Y ahora ya quizá quedaría la parte que a lo mejor confunda un poco más, ¿vale? Que decir, ostras, ahora tengo que hacer una indiagonal. Pues pensar como el ejemplo de antes, es simplemente unir esta esquina con esta otra esquina, ¿vale? Y las tenemos las dos. Entonces, por esa esquina son las últimas coordenadas que yo le he dado, que es 60-100, la primera esquinilla que hemos marcado de ese dibujo. ¿Cuál es la primera esquina? O sea, perdón, la primera esquina quiere decir, ¿cuál es esta esquina? ¿Qué coordenadas tiene? Pues hemos hecho lados perfectos de 100, pues esta es 100, 60, ¿vale? 100 del eje X, 60 del eje Y. Y ya está, y se ponen las dos esquinas. Vais a ver ahora, pues de otro color, ¿vale? Que tenemos un triángulo, ¿vale? Pequeñito, pero de lados perfectos. Podríamos hacer mucho estilo de triángulo, es simplemente pensar en eso, en las líneas, en las esquinas, como nosotros queramos, ¿vale? Un poco por no entretenerme mucho más, pero podríamos hacer triángulo de lados diferentes tranquilamente. Yo muchas veces con esto de los gráficos, pues te guías muy bien. Estoy pensando, ostras, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué hago tal, no? Un poquito para que lo vayamos pensando. Ahora, pues bueno, voy a borrar voy a hacerlo a lo bestia. Vamos a borrar el gráfico total, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pasar a lo que sería crear los cuadrados y rectángulos, pero de una manera, ¿vale? Mucho mejor que esta, que era manual totalmente. Para ello, vamos a usar las funciones de drawRec y draw3drec. Realmente vais a ver que el efecto es igual, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a mostrar los dos igual. Entonces vamos a empezar por drawRec. Entonces, pondríamos G drawRec, por ejemplo, para pintar nuestro cuadrado, ¿vale? Y veis que nos piden 4 parámetros. Y nos pide la X, la Y, la anchura y la altura. ¿Y qué significa esta función? Pues que simplemente lo que va a hacer es pedirnos dónde empieza el cuadrado. Si yo le pongo 10-10 como antes, y le vamos a dar la misma medida, de cada lado 200, pues directamente teniendo esa coordenada inicial, ya sabiendo la anchura y la altura, nos va a fabricar el cuadrado directamente. Entonces vamos a probarlo para que lo veáis. Vamos a decir lo mismo, va a empezar desde, desde 10-10, ¿vale? Como coordenada inicial. Y ahora, la anchura y la altura, pues como el mismo ejemplo que hemos dicho, 200, 200, ¿no? Un triángulo, o sea, un cuadrado de lados idénticos. Voy a guardar y cuando ejecuto os vais a dar cuenta, veis, es el mismo cuadrado que hemos creado manualmente, pero se crea de una manera directa, ¿vale? Entonces quizá por eso digo que os va a gustar mucho más este método, ¿no? Porque es más directo, es más rápido, ¿no? Bien, un rectángulo, pensar que sería lo mismo, lo que pasa es que cambiaríamos la base y la altura porque no es la misma. Entonces la anchura, por ejemplo, pues le vamos a poner 400 y la altura, 20 no, 200, ¿vale?
veis que sería de una manera idéntica, ¿vale? ¿Ves? Tenemos un rectángulo. Incluso pues si le ponemos menos altura, ¿vale? Pues veis que la figura va cambiando según lo que nosotros le vayamos poniendo, ¿de acuerdo? Y se nos crea directamente. Voy a hacer aparte, para que lo veamos, Draw 3D Rec, para que veáis que con un cuadrado, ¿vale? Porque tenemos aquí el rectángulo creado, con un cuadrado para que veáis que el efecto es muy similar, ¿vale? Realmente lo único que nos pide es una booleana al final, ¿vale? O sea, los parámetros son idénticos a los de Draw Rec, pero pide pues una booleana al final, por ejemplo true. Ahora, lo mismo, ¿vale? En vez de 10-10 vamos a decirle, venga, 30-30, que eran las coordenadas iniciales, y una altura y una anchura. Y vamos a decir que sea, venga, pues de 200, igual que antes. Lo que pasa es que las coordenadas iniciales son diferentes. Y vais a ver cómo no tiene ningún problema. Me va a crear un cuadrado del mismo color, por lo cual vamos a cambiarle el color al cuadrado para que se distinga mejor. Voy a poner blue, por ejemplo, que es azul. Vale, y veis que realmente nos hace un efecto pues similar, ¿de acuerdo? O sea, también nos hace el cuadrado, o sea, no vemos nada extraño en eso. Vale, un poquito que hemos mezclado dos figuras. Para este ejemplo de dos figuras, ahora mismo, ¿vale? Vamos a enseñar un poquito lo que sería, porque ya hemos visto hacer cuadrados, hacer rectángulos, se podrían hacer a mano, podríamos usar estas funciones para hacerlo, la de Draw Rec y Draw 3D Rec. Vamos a ver un poquito el rollo del relleno. ¿Y para qué nos puede valer el rollo del relleno? Bueno, pues por ejemplo en este caso, para que se distingan las figuras, ¿no? Porque ya este cuadrado le podría rellenar de algún color, ¿vale? No tiene que ser el mismo. Entonces, antes de rellenar, por ejemplo, la figura, ¿vale? Voy a mostrar, vamos a poner otro color diferente, set color, ¿vale? Y venga, pues vamos a poner el verde mismo, que no está ahí puesto. Vale, grid. Es para que veáis cómo funciona lo del relleno. Como veis, sería usar fill rec, ¿vale? Fill rec, que también nos pide unas iniciales, o sea, tiene los mismos parámetros que Draw Rec. Nos pide unos coordenadas iniciales, perdón, y una anchura y altura, ¿vale? Y esto da igual, porque nosotros vamos a hacer uno perdido por ahí para que veáis en qué consiste el relleno. Entonces 60-60, y vamos a hacer en plan rectángulo, no pasa nada. Voy a decirle pues un ancho de 200, una base de 100, o sea una altura de 100, perdón, ¿vale? Y vamos a ejecutarlo. Veis que aquí se nos ha creado el rectángulo de fill rec, que es directamente pues un rectángulo totalmente coloreado, o sea, es como un relleno, no tiene bordes ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces un poquito para que veáis, la función es igual. Me parece que también tenéis, ¿vale? Voy a verlo si existe. Sí, mira, tenéis fill 3D rec, que pide exactamente las mismas parámetros que Draw 3D Rec, ¿vale? Poquito para que lo supierais. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, ¿vale? Vamos a crear un relleno, alguna figura. Por ejemplo, a esta última figura que hemos hecho, a ese rectángulo, ¿no? A este cuadrado, perdón, que es azul, ¿vale? Entonces, podemos pintarlo de otro color el relleno, eso siempre que queramos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues como tenemos lo que es la figura creada, ¿vale? Con su borde azul, ya tendríamos que elegir, claro, si elegimos el mismo color, para el relleno no se ve el borde, o sea, si nuestra intención es tener un borde de un color, ¿vale? Con un relleno diferente, y voy a pintarlo de rojo, por ejemplo, porque creo que se va a visualizar mejor, ¿vale? Incluso el borde... sí, venga. Sí, de rojo creo que lo vamos a ver bien, o quizá amarillo para que se vea bien ese borde. Es que quiero que lo apreciéis bien de verdad, para que vea, ah, mira, ahí está el borde, ahí está el relleno, ¿no? Bueno, pues vamos a elegir un color para ese relleno, porque si no, no tendría gracia, porque no veríamos el borde, ¿vale? Ya habéis visto, pues eso de hacer una figura sin borde, pues ya un poco a vuestra elección, ¿no? Entonces aquí, en este ejemplo, digo, o sea, está amarillo. ¿Y de qué quiero amarillo? Bueno, pues quiero un relleno amarillo. Ahora, tenemos que pensar en lo siguiente. Claro, si yo pongo las mismas medidas que este cuadrado, las mismitas, lo que va a hacer es ponerse por encima de ese borde y no se va a ver nada. Por lo cual, tenemos que restar. Tenemos que sumarle, perdón, a las coordenadas iniciales tenemos que sumar 1. Tenemos que hacer ese pequeño avance, como diciendo, esto no empieza justo en el borde, ¿vale? En tu coordenada inicial. Y a la base y a la altura le vamos a restar 1. Para que veáis que así va a respetar completamente, ¿vale? Va
respetar lo que sería el borde. Y vamos a ver, yo lo estoy viendo, espero que lo apreciéis vosotros, que se ve el borde perfectamente. Es más, voy a poner el borde, por ejemplo, rojo. Este era el relleno. Y vamos a poner el borde que era azul, vamos a hacerlo rojo para que se vea mucho mejor. ¿Vale? Un poquito para que lo apreciarais. Pues bueno, un poquito así lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos, incluso podemos hacerle un relleno a este rectángulo que tenemos ahí al fondo, ¿vale? Un poco para que veáis este tipo de ejercicio. Y el rectángulo, pues bueno, era este, ¿vale? Con un borde amarillo. Y vamos a darle un color para el relleno. Le voy a poner azul el relleno, ya que tiene un borde amarillo, pues yo creo que se va a apreciar. Incluso, pues vais a ver, voy a usar lo de Fill 3D Rec, ¿vale? Aunque no lo haya marcado, tiene los mismos parámetros que Draw 3D Rec, para que veáis un poco que el efecto pues es el mismo. Y siempre es pensar lo mismo, sumar 1 a las coordenadas iniciales, restar 1 a la altura y anchura. Entonces, si esto empieza desde 10, 10, pues aquí le tenemos que sumar 1, ¿vale? Para empezar nuestro relleno. Y aquí tengo la anchura, bueno, pues es 400, pues 399. Le restamos 1. No hace falta restarle mucho más, a no ser que queramos dejar pues más borde destacado, ¿vale? Y 100, pues por ejemplo 99. Vamos a guardar, voy a ejecutar, ¿de acuerdo? Como veis, se me ha rellenado totalmente mi figura respetando esta otra, ¿vale? Porque ahora mismo realmente no vamos a ver lo que son transparencias, por eso es verdad que se queda una como encima de otra. Un poco para que veáis pues de qué manera pintar las figuras y demás, ¿no? Incluso, claro, se puede rellenar menos, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo decirle que se quede, ¿vale? Un poco para que me entendáis, podéis practicar a decir, por ejemplo, en este cuadrado, y decir que se me rellene solo una parte de este cuadrado, y ahí se te quedaría más borde, por si lo quieres pintar de otro color, ¿de acuerdo? Es un poco, no lo estoy haciendo, pero bueno, un poco para daros ideas, ¿vale? Ya para ir finalizando un poco, voy a mostrar un par de ejemplos, un poco para que veáis cosas que se pueden hacer con esto. Vamos a hacer una cosa que es una especie de efecto...